fuego de su amor, que se derrame en nuestra mente como ríos de agua viva, limpiando y purificando todos nuestros pensamientos y deseos. Pídele al Espíritu Santo que entre y tome posesión de nuestro cuerpo y que haga de él su templo. María, Madre del amor hermoso, Madre de Jesús nuestro Dios, pon tu pie sobre la cabeza de la serpiente que intenta devorarnos e intercede, Madre, por cada uno de nosotros, para que el Señor sane las heridas que hay en nuestro corazón, para que nosotros también vayamos a anunciar a Jesús, para que muchos otros hermanos heridos como nosotros vengan a este manantial de agua viva y reciban esa fuerza del Espíritu para poder sanar las heridas que hay en sus corazones. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y junto con la Santísima Virgen y el Santo Rey David, queremos decir esto a nuestro Señor, que está aquí con nosotros, porque Él prometió que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está allí. Y nosotros sabemos que Él está aquí con nosotros. Y por eso queremos decir con la Virgen María y el Santo Rey David: bendice al Señor, alma mía. Alabe todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todas tus ofensas y te cura de todas tus dolencias. Él rescata tu vida de la tumba y te corona de amor y de ternura. Él colma de dicha tu existencia y como el águila renueva tu juventud. El Señor obra en justicia y a los oprimidos les da lo que es debido. Reveló sus caminos a Moisés y a los hijos de Israel sus proezas. El Señor es ternura y compasión, lento a la cólera y lleno de amor. Si se querella, no es para siempre, y si guarda rencor, es solo por un rato. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga según nuestras ofensas. Cuanto se alzan los cielos sobre la tierra, tan alto es su amor con los que le temen. Como el oriente está lejos del occidente, así aleja de nosotros nuestras culpas. Como la ternura de un padre con sus hijos, es la ternura del Señor con los que le temen. Él sabe de qué fuimos formados, se recuerda que solo somos polvo. El hombre, sus días son como la hierba, él florece como la flor del campo. Un soplo pasa sobre él y ya no existe, y nunca más sabrá dónde estuvo. Pero el amor con los que le temen, pero el amor del Señor con los que le temen es desde siempre y para siempre, y defenderá a los hijos de sus hijos, de aquellos que guardan su alianza y se acuerdan de cumplir sus ordenanzas. El Señor ha fijado su trono en los cielos y su realeza todo lo domina. Bendigan al Señor todos sus ángeles, héroes poderosos, que ejecutan sus órdenes apenas oyen el sonido de su palabra. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, sus servidores para hacer su voluntad. Bendigan al Señor todas sus obras en todos los lugares. Bendigan al Señor todas sus criaturas. Bendice, alma mía, al Señor, porque Él perdona tus ofensas y cura todas tus dolencias. Él rescata tu vida de la tumba y te corona de amor y ternura. Bendice, alma mía, al Señor.
Bendito seas, Señor. Alabado seas, glorificado por siempre sea tu nombre. Tú eres mi Dios y estoy agradecida contigo. Y en esta tarde yo te bendigo, te alabo, te amo, te adoro. Y te pido, Señor, que sigas mostrando tu bondad y tu ternura para con cada uno de nosotros. Tú eres un Dios de amor, un Dios siempre fiel. Fielmente bendice a tus hijos e hijas que estamos aquí implorando, Señor, que perdones nuestros pecados y que sanes todas nuestras dolencias, que nos corones de tu amor y de tu ternura, derramando el Espíritu Santo en nosotros como ríos de agua viva. Te alabo, te amo, te adoro y te bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar asiento para comenzar con este salmo, a compartir este tema que lleva como título Sanando las heridas de la familia. Hoy día hay familias heridas. Bueno, las familias están compuestas de personas que componemos una familia, que formamos una familia. ¿Y hay personas heridas en las familias? Sí. Bueno, las tres personas más grandiosas de todos los tiempos, formaron una familia sencilla. ¿Quiénes creen ustedes que son esas tres personas más famosas de todos los tiempos que formaron, aunque son las más famosas personas, formaron una familia sencilla? ¿Quiénes son esas tres personas? El padre, ¿cómo se llama? José, la madre, María, y el niño, Jesús. Y la vocación a tener hijos. ¿Cuántos de ustedes son casados? Bueno, ahora, algunas veces se piensa que la vocación al matrimonio es como de segunda clase, que es como más santo la vocación al sacerdocio, a la vida religiosa. Pero la realidad es que la vocación al matrimonio, a tener hijos, a proveer, edificar y cuidar una familia, es un llamado grandioso y es un llamado santo. Porque una familia exige de sus integrantes, del papá y de la mamá, sacrificios poco comunes. Hay mamás que para que un hijo tenga vida, entregaron su propia vida. Hay una santa que fue canonizada por el Papa Juan Pablo II, que se llama Santa Gianna. Es una mujer doctora italiana. Ella tuvo 4 hijos. Y cuando salió embarazada de su quinto hijo, se dio cuenta, pues ella era doctora, que no estaba bien su situación. Y fue con su doctor y le confirmó: señora, si usted continúa con este embarazo, ciertamente va a morir. Y ella lo consultó primero con Dios y con su esposo y tomaron una decisión. Y la decisión que tomaron fue de confiar en Dios y de continuar el embarazo. Quiere decir que esta mamá y este papá, porque el que ella continúe el embarazo significa que puede morir. No solamente ella pierde su vida, sino que pasa con el esposo. Él pierde a su esposa. ¿Y qué pasa con los otros hijitos? Ellos pierden a su mamá. Entonces el sacrificio no es solo de la mamá,
sino el sacrificio es de ¿quién? De toda la familia. Pero esa fue la decisión que tomaron como familia, de tal modo que al momento que su niña nació, a los pocos días murió la mamá. Y pues ofreció el sacrificio, como dice Jesús, que no hay mayor amor que dar la vida por los que se aman. Bueno, usted va a decir, como mucha gente nos dice, pero yo no soy Santa Gianna, o yo no soy Santa Teresa para darlo todo a los pobres, ¿verdad? A mí me tocó conocer una señora que se llamaba Mary. Era mamá de 8 niños y salió embarazada de su 9º hijo. Y cuando ya tenía 5 meses de embarazo, el doctor le dijo: Mary, hay problemas, porque al mismo tiempo que está creciendo tu bebé, está creciendo un tumor canceroso en tu vientre. Tenemos que terminar el embarazo. Y Mary y su esposo tomaron la decisión de arriesgarse. Dijeron: ¿cómo vamos a matar un bebé de 5 meses? Y se la pasó en el hospital de Ventura. Yo la venía a visitar con mucha frecuencia, hasta que llegó el momento en que debía de dar a luz. Ella tenía que escoger ese día, pero fíjense qué difícil, porque al escoger el día en que iba a tener su bebé, iba a escoger el día en que ella iba a morir. Entonces nos damos cuenta que la vocación al matrimonio es un llamado grandioso y santo, y que una familia exige de los padres sacrificios poco comunes, como acabamos de ver de estas 2 mujeres, esfuerzos extraordinarios para poder obrar correctamente. Ustedes como padres de familia pueden decir mucho acerca de este respecto. Creo que si a cada uno le preguntáramos: ¿qué esfuerzos has hecho? ¿Qué sacrificios has hecho para mantener a tu familia unida? Cada uno tendría un hecho heroico de compartir con nosotros, pero lo ha hecho por amor a su familia. En una familia, el padre y la madre se aman mutuamente, o se deben amar mutuamente, ¿verdad? Su amor recíproco aumenta, y generalmente la pareja es bendecida con el nacimiento de un niño. Y cuando esto sucede, se forma una familia tan sencilla y tan extraordinaria como la familia de Nazaret, formada por José, por María y por el niño Jesús. Se forma una trinidad de amor. El padre ama a la madre y la madre ama al padre. Y el padre y la madre aman ¿a quién? Al hijo. Y el hijo o la hija ama a la mamá y ama al papá. Una trinidad de amor. En el matrimonio el padre y la madre son como una sola persona. ¿Quién dijo eso? En el matrimonio el padre y la madre son como una sola persona. ¿Quién nos dijo que el hombre y la mujer, cuando se casan, ya no son 2 sino una sola persona? ¿Quién lo dice? El Señor, ¿verdad? Es una sola persona, unidos con lazos de amor. El padre ama a la madre y la madre ama al padre, y su amor da origen a un bebé recién nacido, y él a su vez ama a sus padres. En nuestro mundo, para recibir amor, debemos de dar ¿qué? Amor.
Para recibir perdón tenemos que dar ¿qué? Perdón. Porque el mismo Señor nos dice que si no perdonamos de corazón al hermano, nosotros no seremos ¿qué? Perdonados. Para recibir sanación debemos estar primero sanos nosotros. Ahora nos damos cuenta de una realidad triste. Comenzamos diciendo que las familias hoy día están heridas y hay 3 grandes enfermedades con raíces y manifestaciones psicológicas que hoy están destruyendo a la persona, a la familia y a la sociedad. 3 grandes enfermedades con raíces y manifestaciones psicológicas que destruyen a la persona, a la familia y a la sociedad. ¿Cuáles son estas 3 enfermedades que están destruyendo a la persona, a la familia y a la sociedad? Primero, el alcoholismo y cualquier otra adicción, incluyendo la adicción a las drogas. Si les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen una persona alcohólica en su familia? Ya sea en su familia que ustedes formaron, tú, tu esposo, tus hijos, o en tu familia pensando de tus abuelitos, de tus bisabuelitos. ¿Cuántos de nosotros tenemos en nuestra familia inmediata una persona que sufre de la enfermedad del alcoholismo o de alguna adicción a las drogas o a cualquier cosa? Si levantamos la mano, tal vez todos entendemos que sí, hay una enfermedad. ¿Es cierto que la enfermedad del alcoholismo destruye a la persona, destruye el matrimonio y destruye la familia? ¿Sí o no? Mi hermana se casó con un hombre alcohólico y mi papá le pedía que no se casara con él, pero ¿sabe por qué? Porque este hombre venía de una familia que tenía ese problema. Su papá era alcohólico y a causa de su alcoholismo, su papá y su mamá se separaron y él creció solamente con la presencia de la mamá y de la abuelita, pero sin la presencia del papá. Por más que le decía a mi papá, a mi hermana, no te cases con él, no, que yo lo voy a hacer cambiar y todas esas cosas que dicen. Llegó un día que el alcoholismo es como una raíz mala, tiene ramificaciones, porque el que es alcohólico pierde el control. Algunos pierden el control sexual y atacan a las personas inocentes y abusan sexualmente de sus hijos o de sus parientes, o se vuelven muy violentas y entonces esa violencia les lleva hasta matar a otra persona. Entonces nos damos cuenta de que sí hay una enfermedad en la familia que destruye la persona, la familia y la sociedad. Y esa enfermedad, como dijimos, que se llama alcoholismo y adicciones, incluyendo adicciones a las drogas, porque hay muchas adicciones a las cuales nosotros podemos estar metidos en eso. La segunda enfermedad que está destruyendo la persona y la familia se llama ira. Nosotros los mexicanos decimos coraje, enojo, ¿verdad? Y la ira, ¿a qué lleva? A la violencia doméstica. ¿Cuántas personas, por la falta de control del cónyuge, porque no crean que solo los hombres pegan? Llegaba una señora a la casita y me decía, se miraba rete bonita la señora, re decente,
Y dijo, ya no aguanto a mi esposo, y cuando llega y me cae mal, me lo cojo a trancazos. Ahí le dije, es peligroso, la pueden meter a la cárcel. Entonces no solamente le daba tanto enojo cuando él llegaba, alguna cosa le habría hecho, que lo cogía con lo que podía y le daba de trancazos con un bat, con una olla, bueno, lo que podía. Estaba controlada su vida por una enfermedad que se llama ira. ¿Y hasta dónde puede llevar esa enfermedad? No solamente violencia doméstica, sino a qué lleva: a dar muerte a la persona porque tienes tanto coraje dentro de tu corazón. Y la tercera enfermedad que hoy ataca grandemente a las familias se llama codependencia. Quiere decir que nos volvemos dependientes de otra persona y no podemos vivir, o podemos ser dependientes de una situación, de un trabajo, a donde nosotros encontramos nuestra seguridad. Como en la caricatura de Charlie Brown. Charlie no podía vivir sin su cobija y andaba por donde quiera, era un codependiente. Ahora, ¿de dónde vienen estas enfermedades? Empezamos diciendo muy bonito de la familia de Nazaret, una familia llena de amor. Hablamos de que la familia se forma de un hombre y de una mujer que se aman. El hombre ama tanto a la mujer y la mujer ama tanto al hombre, que comparten su amor, y de ese amor nace un fruto, un niño, que es el niño de sus ojos, el fruto de su amor. Y aman los papás al hijo y el hijo ama a los padres. Pero fíjense ustedes que el recién nacido tiene necesidad de dos cosas, nada más dos cosas. Tiene necesidad de dos cosas para poder vivir. ¿Y cuáles son estas dos cosas? Primero, tiene necesidad de la alimentación. Si no lo alimentamos, ¿qué le pasa al niño? Se muere. Y tiene necesidad tanto de la alimentación como del amor de sus padres. Si el niño no recibe cariño, el niño va muriendo poco a poco en su corazón. Entonces, dos cosas indispensables. Nada más el recién nacido necesita alimento, nada más el recién nacido necesita cariño. También los niños necesitan alimento y necesitan cariño. No solo los niños, también los adolescentes. ¿Por qué tantas adolescentes prematuramente comienzan a tener relaciones sexuales y no se cuidan? Y tienen un bebé porque dicen, voy a tener a alguien que me ame. ¿Sí entendemos qué importante es esto? No solamente los adolescentes, los adultos necesitamos alimento y necesitamos amor. No solamente los adultos, sino también los ancianos. Necesitamos alimento y necesitamos amor. Háganse de cuenta que pudiéramos comparar al recién nacido con un cochecito. El cochecito, para que pueda caminar, necesita de ser llenado en su tanque de gasolina. Miren ustedes un pequeño niño, imagínense que tiene un tanquecito en su cuerpo, y ese tanquecito está formado de un corazón, y ese corazón tiene que estar llenado ¿de qué? De amor. Pero el cochecito no solo necesita gasolina, sino que también necesita aceite. Así el recién nacido necesita que su tanquecito sea lleno de gasolina, el amor de papá, y de aceite, el amor de mamá. ¿Qué pasa cuando a un cochecito
se le acaba el aceite. ¿No les ha pasado a ustedes? ¿O ya se me durmieron? ¿Qué le pasa al cochecito cuando se le acaba el aceite? Se desviela. ¿Y qué pasa? Esto sí todos sabemos. ¿Qué pasa cuando al cochecito se le acaba la gasolina? Ya no camina. Entonces algunas veces el recién nacido tiene que estarse llenando de amor de papá y de amor de mamá. Pero ¿qué sucede cuando el papá y la mamá pelean y se queda sola la mamá? ¿Va a poder funcionar correctamente ese carrito? No. O cuando la mamá dice, ya me cansó este hombre y yo mejor me voy y deja a los chiquillos con el papá. ¿Va a poder funcionar? No. Entonces nos podemos dar cuenta que la falta de amor produce enfermedad. Podríamos comparar el ser humano con un árbol. El árbol está compuesto de las raíces, del tronco y de las ramas. Háganse de cuenta que cuando le falta amor, es como si al árbol le falta agua. Pues se va a ir marchitando y la plaga se lo va a comer. Pero háganse de cuenta que en lugar de echarle agua, le ponemos veneno en las raíces. ¿Qué le va a pasar al arbolito? Se va a morir. Algunas veces podríamos hacer esta comparación, que las raíces son ese vacío afectivo que hay en la vida de cada uno de nosotros. Y ese vacío viene de que se acabó la gasolina y se acabó el aceite. Y en lugar de ponerle gasolina, empezamos a echarle veneno. ¿Y cuál es el veneno? No solamente no amas a tu hijito, sino que también lo tratas como basura. Que no hay personas, hemos oído en la televisión, que un bebé estaba llore y llore y empiezan a zarandearlo y lo golpeó el hombre. ¿Y qué pasó con el niño? Se murió. Pero si el niño no se murió y lo golpeaste, ¿va a poder crecer sano esa criatura? Algunos de nosotros tal vez podemos recordar de niños palabras que nos dijeron nuestros padres, que quedaron grabadas en nuestro corazón y que no nos han ayudado a nosotros a poder ser libres. Esas raíces se infectaron y entonces el tronco de nuestra vida quedó enfermo, débil, porque además de no ser cuidado, fue golpeado por palabras o por acciones o a través de abuso sexual de la persona. Parece que esto no sucediera, pero sucede en las familias. Un día llegó una señora de Oaxaca y acababa de tener una bebé. La bebé tenía 3 meses y vino, apenas sabía hablar mucho español. Su esposo trabajaba un buen trabajo, que trabajaba en el mármol y le pagaban muy bien. Y además la suegra vivía con ella. Y vino la señora llorando con eso de que no hablan tan bien en español. Y pues entre sus palabras cortadas me dijo que estaba muy triste. Y le dije, ¿por qué? Dije, porque llegué y encontré a mi esposo teniendo relaciones sexuales con mi bebé. La bebé tenía 3 meses. La bebé no lo va a recordar, pero acuérdense que los niños, desde que ustedes los tienen en el seno, cuando usted se enoja y grita o llega su esposo y su corazón se altera porque le llega gritando, ¿a poco no el bebé da brinquitos en tu estómago? Quiere decir que percibe el bebé lo bueno y lo malo, percibe si es amado o no es amado.
Entonces, cuando nuestras raíces están infectadas de desamor, y no solamente de desamor, sino que están infectadas de golpes o de abuso sexual o abuso físico, nuestro crecimiento se va retardando y no podemos llegar nosotros a crecer, a ser una persona sana y saludable y libre para poder amar y para enseñar a otros el camino del amor. Porque qué hermoso el matrimonio, ¿verdad? Que es una vocación hermosísima, un llamado grandioso y santo. Pero cómo se vive el matrimonio y cómo se vive en la familia puede ser para la vida o para la muerte de las personas que integran la familia. Ahora, de ese árbol que está alimentado de desamor y de golpes y de veneno, crece un árbol que va a producir, porque la savia el árbol, por medio de las raíces, pasa la savia y va a pasar por el tronco a las ramas. Digamos que nuestra vida es este árbol que tiene 3 ramas. Pero como están dañadas las raíces, el fruto que van a dar las ramas, que son alcoholismo o adicciones a las drogas, o van a dar ira que lleva a la violencia doméstica, o va a producir codependencia. Vamos así bien. Si las raíces están mal, el tronco va a estar débil y el árbol va a dar frutos de egoísmo. El alcoholismo lleva a la inmoralidad sexual, lleva a la ira, que lleva a la muerte, que lleva al adulterio, que lleva a tantos pecados que van dañando la vida del árbol que es nuestra vida. Ahora, queremos ver cómo podemos nosotros recibir amor para que demos amor. ¿Cómo podemos recibir perdón para dar perdón? ¿Cómo podremos nosotros sanar las heridas que la vida nos ha causado y que ha hecho que nuestra persona, nuestra familia y nuestra sociedad esté enferma con estas 3 enfermedades? ¿Qué tenemos que hacer para sanar la familia? Hay esposas que llegan y dicen: quiero mucho a mi esposo, pero le he dado tantas oportunidades y no deja de tomar. Hay otras que dicen: ay, quiero a mi esposo mucho, pero me doy cuenta de cuántas veces él me ha sido infiel y creo que ya no puedo aguantar ni una más. O a lo mejor te lo dicen a ti: mujer, es que si sigues con ese coraje, con ese odio, mejor me voy de aquí porque ya no te soporto. Y entonces tenemos que mirar a nuestra vida como mirar al árbol. En las raíces, ¿de qué se ha alimentado? Si has recibido amor o desamor, si has recibido golpes y maltratos, y entonces estás enfermo de estas enfermedades que destruyen a la persona y a la familia. ¿Qué podemos hacer nosotros para sanar las heridas que hay en nuestras familias? Hay veces que el esposo hizo tanta cosa tremenda a la mujer que llega un momento en que la señora dice: te me vas y ya no vuelves. Y luego me dice el esposo: por favor, hable con mi mujer. Y yo le llamo y me dice la señora: hermana, es que no se imagina cuántas veces lo he perdonado y está una semana o 2 bien y luego vuelve a las mismas. Ya me cansé, ya no quiero seguir adelante, porque él está herido
O a lo mejor es el esposo que dice: mi esposa está herida y yo no sé cómo ayudarle a sanar. O a veces sus hijos, porque ustedes pues no conocían al Señor y los maltrataron. Y el hijo te tiene un terrible coraje. Una vez estábamos dando un retiro de sanación interior allá en Santana, y llegó una señora y me dijo: quiero hablar con usted. Y me senté. ¿Qué es lo que pasa? Dijo: hermana, es que ya entendí lo que estaba mal en mi vida. Dijo: mi esposo y yo queríamos tener un hijo, pero tratamos con todo nuestro corazón, y llegó el momento en que el Señor nos lo concedió después de 10 años de casados. Y hermana, cuando yo tenía 5 meses de embarazo, me doy cuenta que mi esposo tiene otra mujer. Sentí un dolor tan grande en mi corazón, pero ese dolor me llevó a sentir un coraje tan tremendo contra él, que dijo: si él me hizo esto y me causó un dolor tan grande, yo quiero causarle un dolor igual a él. ¿Cómo se llama eso? Venganza. ¿Y saben ustedes qué pensó? Dijo: me voy a ir a abortar al niño porque esto es lo que él más quiere. Y no se daba cuenta que al abortarlo, ¿a quién iba a herir también? A ella misma. Y fue y le dieron unas medicinas para abortar, porque entonces no estaba permitido el aborto. Y dice que cuando llegó a su casa empezó a sentir que su niño se le movía tanto, y que empezó a pensar: ay Señor, ¿qué hice? Y corrió al hospital y les platicó lo que había hecho, y todavía pudieron detener al bebé y no lo perdió. Pero el esposo la dejó, y la dejó porque ella se quiso vengar en la forma más fea, pues. Y dice que cuando nació su niño no toleraba que ella lo acariciara, no toleraba que ella lo cargara, lo meciera. El niño, cuando ella lo cogía en sus brazos, el niño lloraba y pateaba. Y cuando ella le daba de comer, le mordía hasta sangrar. Y dice: hermana, yo entiendo ahora que fue porque yo traté de abortarlo. El niño tenía 5 meses, pero sin embargo alcanzó a percibir lo que su mamá quería hacer con él. ¿Sí entienden esto? Y la señora me dijo: y desde entonces mi hijo no me dice una sola palabra bonita, me mira con tanto odio. Ya tenía el muchachito 7 años. Y yo le pregunté: ¿está aquí tu hijo? Y me dijo: sí, aquí está, tráelo. Y nos pusimos a orar para que el Señor tocara el corazón del niño que estaba herido por esa acción de su mamá de quererlo expulsar de su vientre. Y comenzamos a orar, y luego la mamá le empezó a decir lo que él significaba para ella. Y ahí llegó el Espíritu Santo, tocó el corazón del niño, abrazó a su mamá. Por primera vez el niño la miró con una mirada de amor y le dijo: mamá, yo te quiero. Lo que quiero decir, hermanos, es que para nosotros parece imposible poder sanar las heridas que hay en nuestra familia, causadas por la falta de amor, causadas por la violencia, causadas por la drogadicción, causadas por el divorcio, causadas por el adulterio. Porque todo esto, ya decía el padre en la plática, que buscas como solución el divorcio, pero qué duro es pasar por un divorcio. Todo lo que sufre la esposa, todo lo que sufre el esposo, y no solamente tú y tu esposo, sino quienes sufren, tus hijos. Y no solo los hijos, sufren los papás de él, los papás de ella, los parientes, porque es una ruptura, es como una muerte. Ahora nosotros
Queremos que el Señor sane las heridas que hay en nuestra persona, en nuestras familias, para que nosotros seamos personas sanas, que podamos recibir amor para dar amor, que podamos recibir perdón para dar perdón. Porque una persona que está herida y tú te acercas y le dices, perdóname, ¿qué va a decir aquella? Que te perdone Dios, yo no. Yo recuerdo cuando una de mis sobrinitas estaba bien pequeña, tenía 2 años, era bien traviesa y bien inteligente. Y yo fui a visitar a México a mi hermana, y entonces nos fuimos de compras. Y cuando regresamos, la chiquilla estaba en su cuarto de mi hermana, y ella tenía una máquina de coser de esas antiguas de pedales así. Pero era su tesoro más valioso para ella, porque le gustaba mucho coser. Pues cómo se ingenió la niña, que le quitó todos los tornillitos y desarmó toda la máquina de coser. Y llegó mi hermana y le dijo, mira mamá, supe desarmar la máquina, le dice la chiquilla. Y que mi hermana le pone unas buenas, y la niña lloraba. Y luego iba, mami, perdóname. ¿Qué? No la voy a perdonar nunca. Y van a ver qué dura es esta muchacha para perdonar ahora que ella ya es mamá. Y con esa misma fuerza, y ahí es donde yo miré cómo hacen daño las palabras. Claro que uno quiere educar a los hijos, pero ¿qué les decimos? Nosotros mismos nos decimos palabras tan duras. Y nos decía el doctor Castañón, un científico, que habla de cómo las palabras hieren, las palabras dejan cicatrices en nuestro cerebro. Y cuando estamos ahora que ella está ante una situación en que tiene que perdonar, está diciendo las mismas palabras con la misma fuerza que le dijo mi hermana cuando ella era una niñita de 2 años: no te voy a perdonar. Entonces, el que no ha necesitado de perdón no puede perdonar, ¿sí me entiende? Pero el que se ha sentido humillado porque se portó mal y necesita pedir perdón, esa persona va a poder otorgar el perdón al otro, porque nos dice el Señor, nos dice el Señor que si nosotros no perdonamos de corazón al hermano, nosotros no seremos perdonados. Hermanos, ¿cómo sanar las heridas que son causadas porque hemos alimentado nuestras raíces de veneno o de desamor o de inmoralidad sexual? ¿Cómo sanar ese arbolito para que ese árbol dé frutos de bondad, de humildad, de sencillez, de compasión? Como decía el Salmo, que el Señor tiene para nosotros amor y ternura. Tú y yo tenemos amor y ternura para con los nuestros, los que están a nuestro lado, o tenemos dureza, como dice el dicho, que la burra no era arisca, pero la hicieron con los golpes, con las malas palabras. Pero también nosotros hemos hecho a otros ariscos, y entonces nosotros tenemos que ser sanados para poder ir y sanar a nuestros hermanos. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos la sanación, y la sanación empieza por la caridad. Se puede sanar por medio de la compasión. Se puede sanar simplemente escuchando a otros. Se puede sanar con una sonrisa. Se puede sanar haciendo un bien al otro. Leía una historia de un niño que no podía ver muy bien y tenía unos lentes muy gruesísimos. Y este niño acababa de cambiarse de una ciudad a otra, y cuando llegó a esta nueva ciudad, la mamá lo registró en la escuela. El primer día, el niño, todos lo miraban raro, no tenía amiguitos, y entonces él llevaba su mochila, su backpack, y además cogió todos los libros que le dieron porque iba a ser el fin de semana y él quería pues ponerse al tanto con los estudios en esta nueva escuela.
Y resulta que iba cruzando la calle y como los más chamaquitos todavía no lo conocían, no tenía amiguitos. Y entonces iba cruzando con todos sus libros y vienen estos 3 traviesos y uno de ellos le da un trancazo, se le caen sus libros y lo peor es que se le cayeron sus lentes. Y luego aquellos empezaron a reírse, ja, 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 la gallinita ciega. Ya ven cómo podemos hacer tantas maldades como niños. Entonces, este niño que estaba observando, se llamaba Carlos, estaba observando del otro lado y vio a Juan que andaba buscando sus lentes porque no podía ver. Y se acercó, le ayudó a coger sus lentes y a recoger sus libros. Y como vio que todos lo trataron mal, porque él no se veía igual que otros por su defecto físico, que no podía ver bien. Y entonces le dijo, ¿a dónde vives? Y ya le dijo, pues te voy a encaminar porque ¿por qué trajiste tantos libros? Dijo, porque quiero hacer todas mis tareas y adelantarme porque estoy en nueva escuela. Y luego le dijo, oye, cuando llegaron a su casa le dijo Carlos a Juan, oye Juan, ¿y qué vas a hacer mañana? No, pues no tengo nada que hacer más que apurarme en mis tareas. Le dijo, mira, yo pertenezco a un equipo de béisbol, ¿no te gustaría venir? Dijo, ¿y tú crees que yo puedo ir? Le dice el niñito que no puede ver. Dijo, sí puedes, yo paso por ti mañana. Lo dejó en su casa y al otro día fue por él. Y así empezaron una amistad tan grande que cuando Juan se graduó de la universidad con grandes honores, invitó a su amigo Carlos para que fuese su invitado de honor. Y le tocó a Juan hablar a todos los graduados. Y Juan dijo, estoy tan contento de haber ya terminado mi escuela, pero todos mis logros se los debo a un amigo muy especial que tengo, a Carlos. Y le dice, porque si no fuera por él, yo no estuviera aquí hoy. Le dijo, les voy a decir algo que ni Carlos sabe. El día en que nos conocimos, yo me llevé todas mis cosas de la escuela porque todos me habían hecho tanta burla porque no podía ver, que yo me sentí culpable. Un tronco débil, un tronco no saludable, un tronco desvalorizado, un tronco sin autoestima. Yo me sentí culpable y entonces iba yo a suicidarme. Iba a ir a un freeway y cuando pasaran los carros me iba a pasar para que me mataran. Pero mi amigo Carlos me encaminó a la casa y luego lo que fue milagroso para mí es que me invitó a ir a jugar con él el béisbol. Y desde entonces somos los mejores amigos. Carlos, gracias por ayudarme con mis libros y encontrar mis lentes, pero gracias porque a través de ti pude apreciar la vida. ¿Ven ustedes lo que puede hacer una pequeña acción en favor de otro? Puede evitar un desastre. Y eso está en nuestras manos. A veces no hay que hacer ni cosas muy difíciles. Como decíamos, se puede sanar mediante la compasión. ¿Cómo nos ha sanado a nosotros el Señor? ¿No nos ha mostrado su corazón compasivo y misericordioso? ¿No nos ha regalado tantas bendiciones que a veces se queda uno y Señor, estoy en deuda contigo? Lo que decía el Padre ayer, ha hecho de nosotros una piedra dura, un bellísimo brillante, de muchísimo valor, y todo lo ha hecho con su ternura y con su compasión, porque no hay nadie que nos ame tanto como Él. Hermanos, se pueden sanar las heridas en la familia si comenzamos a mostrarnos cariño, si comenzamos a hablarnos palabras tiernas y dulces, si comenzamos a acariciarnos. Un retiro que yo fui de jóvenes y allí
hacíamos muchos regalitos y nos dábamos unos a otros regalos. Pero una de las pláticas nos invitaron a decir a la persona que más amábamos que le amábamos. Porque muchas veces por orgullo no nos atrevemos a decir que amamos a esa persona. Yo le decía a mi cuñado, porque mi hermana siempre se estaba quejando, pues nunca me dice I love you. Bueno, en español, te amo. Y yo le dije, ¿y por qué no le dices? Le traes rosas, le traes chocolates. Pues está más barato decirle te amo. Y decía él, no me sale. Pero lo único que ella quería era que le dijera que le amaba. Y qué importantes son esas palabras. Fíjense, una palabra así puede sanar una herida grandotota que hay en nosotros de desamor, porque las raíces se pudrieron por palabras ofensivas, palabras llenas de odio y de rencor. Pero las raíces se pueden sanar con una sola palabra de amor que nos digamos unos a otros. ¿Qué nos dijo Jesús en la cruz? Nadie te ama como yo. ¿Y qué nos dijo que era la prueba más grande de amor? Entregar la vida. Y cuando lo vemos ahí en la cruz, sabemos con toda seguridad que no hay nadie que nos ame tanto como Él. Y nos lo sigue diciendo: con amor eterno y gratuito te he amado. El cielo y la tierra pasarán, pero mi amor de ti nunca se apartará. Y de cuántas formas y maneras el Señor nos ha hablado palabras de amor para sanar las heridas que el odio ha abierto dentro de nuestros corazones. Pues bueno, a nosotros nos toca también hablar palabras bonitas, palabras de amor. En este retiro, cuando terminó, nos dijeron: dile a las personas importantes que les amas. Y nos dio un testimonio un sacerdote que dijo que él estuvo viviendo ese retiro y fue al terminar el retiro con la gran decisión de hablar con su papá, porque su papá era bien seco con él y nunca lo había abrazado ni nunca le había dicho una palabra de amor. Y siempre cuando él le decía algo, el papá le contestaba con malos modos. Pero dijo: voy a vencer y le voy a decir a mi papá que yo lo quiero. Y dice que al otro día, en la noche, llegó y le contestó su mamá: mam, ya vine de este retiro, fue maravilloso. Solo quiero decirte que I love you. Te quiero mucho, mamá. Dijo: mijito, usted sabe cuánto lo quiero yo. Dijo él: mamá, páseme a mi papá. Ay, mi hijo ya está dormido. Y si le digo que eres tú, pues se va a enojar. Y ya se desanimó. Al otro día en la mañana se levantó temprano y llamó, y el papá contestó: papá, soy yo. ¿Qué quieres? Ay, papá, nomás quería preguntarle cómo está. Pues estoy bien. Bueno, papá, gracias. Y no se atrevió a decirle que lo quería. Y dice que como a media mañana recibió una llamada: hijo, tu papá se puso muy grave, está en el hospital. Corrió y dijo: ¿cómo no le dije en la mañana? Pues el papá lo desanimó. Y cuando llegó, su papá ya había muerto. Dice: no se pierdan ustedes esa oportunidad, porque una palabra de amor, de ternura, una muestra de cariño puede sanar heridas muy profundas que hay en nuestros corazones y en nuestras vidas. Se puede sanar mediante la compasión o simplemente escuchando a la otra persona con una sonrisa o haciendo el bien al otro. Podemos también ayudar a sanar a los demás intercediendo por ellos en oración. Como nos dijo Jesús: si en la tierra 2 de ustedes se unen sus voces para pedir cualquier cosa, estén seguros que mi Padre Celestial se los dará. Pues donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Qué bonito, nos llama a la unidad. Por eso dice: en donde 2 se unen
para pedir algo a mi Padre, tengan la seguridad que Él se los dará. Podemos sanar las heridas a través de la oración. Y estaba leyendo un libro que trae una historia muy bonita de una joven que fue adoptada. Y se las voy a leer su historia. Dice ella: hace varios años fui a visitar a la persona que me crió y que hacía 30 años había sufrido un derrame cerebral. Mientras la visitaba, tuve la profunda sensación que yo era adoptada. Regresé a mi casa, pero un año después volví a visitarla y un miembro de la familia confirmó mi presentimiento de que había sido adoptada. Poco después empecé a buscar a mi verdadera madre y en esta búsqueda durante un par de años establecí importantes contactos y encontré mi certificado de nacimiento original con los nombres de mis padres biológicos. Averigüé que había crecido en Houston, Texas, pero que mi familia biológica era de Ennis, Texas. Hice el viaje a Ennis, en donde me comuniqué con la hija de uno de mis contactos, y ella me dijo que conocía a mis abuelos, pero no sabía quién era mi madre. Sin embargo, pensó que la vecina podría ayudarme y me dio su número telefónico. Llamé, hablé con la hija de ella y durante la conversación surgió la posibilidad de que fuéramos primas, pero sin saberlo con seguridad. Me contó que su mamá tenía una hermana que había quedado embarazada sin haberse casado, pero que se había alejado y nunca la habían vuelto a ver. Ambas pensamos que esta podría ser mi madre. Regresé al hotel y más tarde la hermana me llamó, me invitó a su casa esa noche y me dijo que su mamá deseaba hablar conmigo. Al llegar, la madre me saludó con mucho cariño y me dijo: quiero que sepas cuán feliz me siento de que estés aquí conmigo. Y yo pregunté: ¿crees que yo puedo ser tu sobrina y que tu hermana es mi madre? Su hija me miró y me dijo: no, Nancy, estás equivocada. Su madre me miró y me dijo: no, nena, yo soy tu mamá. Así fue como me encontré a mi madre. Como yo tenía el registro de nacimiento y una partida de matrimonio, pregunté: ¿es este mi padre? El apellido que figuraba en mi certificado de nacimiento era Marquita del Rey. Ella contestó: no, ese no es tu papá. Y agregó que ella había estado casada con él por un tiempo muy corto. Creo que ellos se habían fugado y que su padre había hecho anular el matrimonio, pero como se había casado, ese nombre aparecía en el registro de nacimiento. Me contó que ella había sido violada y que yo era el fruto de ese hecho. Mi madre me dijo que había orado por mí con la esperanza de conocerme antes de morir. ¿Qué había hecho la mamá? Había orado. Así pues, yo tenía 50 años de edad cuando finalmente hallé a mi madre. Santa Mónica oró por su hijo por 30 años, pero la mía lo hizo durante 50 años. Estas son las plegarias de una madre que deben hacerse por la familia, oraciones que nunca son ignoradas. Dios no podía rechazar su piadosa solicitud, que era tan importante. Recuerda siempre que nada es imposible para Dios. Nancy de Houston, Texas. La oración
puede hacer milagros, puede sanar las heridas. Entonces, las heridas en nuestra familia pueden ser sanadas con acciones de amor, gestos, palabras, cariños, atenciones unos por otros, pueden sanar nuestras heridas. Pero también podemos interceder por la persona en nuestra familia que está enferma, para que el poder sanador de Jesús llegue a esa persona. Y miren, esta señora por 50 años oró que antes de morir pudiera ver a su hija, y el Señor se lo concedió. A veces nosotros queremos el milagrito rápido. ¿Cuánto tiempo esperó esta mujer, la mamá de Nancy? 50 años. ¿Cuántos años esperó Mónica para que su hijo Agustín, que vivía una vida fatal, se convirtiera al Señor? 30 años. Fíjense que esto nos anima a nosotros. El hijo que está herido porque se enojó con su padre y dices, nunca va a volver mi hijo. Acuérdate de una palabra con la cual terminó este relato: para Dios no hay nada imposible. Y nosotros podemos hacer lo imposible posible. ¿Cómo? A través de nuestra oración, intercediendo por la persona en nuestra familia que está herida, para que esa persona sea sanada y se reintegre a la familia. Pues bueno, la salud viene del perdón. Dice Jesús en Mateo 18:21, ¿cuántas veces debo perdonar las ofensas a mi hermano? Y contestó Jesús, hasta 70 veces 7. Ay, hermana, pero ¿cuánto tengo que perdonarle a este viejo? Hasta 70 veces 7. ¿Cuánto le tengo que perdonar a esta mujer fregada que nunca me hace de comer? ¿Hasta cuándo? Hasta 70 veces 7. ¿Cuánto le tengo que perdonar a mi hijo que mire que le di todo y cómo me trata? ¿Qué nos dice el Señor? Hasta 70 veces 7. Las personas o las heridas en nuestra familia son sanadas a través del perdón. La buena salud es parte y el resultado del perdón. Por el contrario, la enfermedad puede venir por la falta de perdón. Aunque nuestros padres hayan fallecido, nosotros debemos perdonarlos. Les voy a platicar una historia. Bueno, les tengo que platicar la historia de mi propia vida. Mi papá, cuando éramos chiquitos, tenía otra mujer, y con esa mujer tuvo 3 hijos. Durante la vida de mis papás, pues fue como una pesadilla para nosotros. La señora para mí era como la bruja del cuento de la Blancanieves, la señora de hielo, ¿verdad? Vestida de negro, que nos había robado nuestro papá, así yo me lo imaginaba, ¿verdad? Y causó muchos sufrimientos en nuestra familia, muchas heridas. El caso que un día mi papá la dejó y nunca volvió a hablar de ella ni nada. Y solamente me decía a veces, hija, ¿cómo es posible que yo tenga una hija buena y yo soy tan malo? Ay, le digo, pero es que pues nadie es bueno, papá, solo Dios es bueno, ¿verdad? Y él le ha llamado a uno, no porque sea buena, sino para que me haga buena, le dije yo a mi papá. Y así decía él. Pero cuando ya murió, pues encontré yo misma a sus hijos, tenía 3, con esta señora, y pues vamos descubriendo muchas cosas difíciles. Y entre esas, que una de las niñas, hijas de él, se llamaba Adriana. Mi mamá no lo sabía, pero después de mí, mi papá y mi mamá tuvieron cuatitas. Una se llama Lourdes y la otra se llamaba Adriana. Pero Adriana murió de pulmonía cuando tenía 6 meses. Entonces, cuando mi papá tiene una hija con esta señora, le pone el nombre de la niña de mi mamá. Ustedes que son mamás, ¿cómo se sentirían? Pues bien duro, ¿verdad? Nosotros no éramos la esposa, pero
ay, mira lo que hizo mi papá. Y bueno, uno de mis cuñados decía, no te metas ahí, vas a encontrar cosas desagradables. Pero me metí, y entre todo eso, Dios sabe sacar el bien, ¿verdad? Se apareció también la bruja, porque mi papá le había dicho que ella había muerto y resulta que estaba viva. Y no se imaginan qué parecida a mi mamá. Y en un día de gracias llama a una de las medias hermanas y dice, queremos ir a visitarles. Y nosotros pensamos que venían los hijos y que nos viene a traer a la mamá también. Momento de ¿qué? De perdonar. Pero yo me recuerdo tener un sueño cuando le encontré a estos muchachos, en que iba en el carro con mi papá y él iba hacia un lado mío y yo le decía, ponía mi mano sobre su pierna y le decía, ay papá, encontré a tus hijos. No le decía a mis hermanos, encontré a tus hijos. Y yo miré a mi papá que se puso muy triste y se puso su mano así y cayeron sus lágrimas y yo sentí sus lágrimas que cayeron en mi mano y dije, ay, como que esto fue medio duro para él. Siguió el tiempo, tuvimos mejor acercamiento con los hijos de él y otra vez soñé el mismo sueño. Iba mi papá a mi lado y le dije, ay papá, ya encontré a tus hijos. Y volteaba y me veía y le dije, son buenas personas, salieron bien. Y él se sonreía. Yo entendí como que allí yo misma también había perdonado a mi papá por todo el problema, porque había pasado el tiempo y ya me alegré de haber encontrado esos hijos de mi papá, hermanos nuestros que no tuvieron la dicha de tener un papá. Entonces, aunque ellos se hayan muerto, tenemos nosotros que perdonar, ofrecer oraciones por ellos, ¿verdad? Decirles palabras de amor, porque nuestra falta de perdón no solo hiere a las personas a quienes les guardamos rencor, sino nos hiere a nosotros mismos. Y el Señor quiere sanarnos a nosotros. El resultado de la falta del perdón nos puede causar un fuerte trauma emocional que termina en una enfermedad física. Leí la historia de un joven que cuando tenía 12 años fue abusado sexualmente por un pariente. Y de ese abuso, el joven dijo que empezó a desarrollar una tendencia homosexual. Estuvo viviendo con otra persona de su mismo sexo por 40 años, hasta que un día una persona en su trabajo lo invitó a un grupo de oración. Y él llegó así como, no sé si ustedes son algunos que vengan la primera vez o se recuerdan la primera vez y que estamos alabando a Dios y dices, ¿dónde me metí? Cuando yo fui la primera vez a la iglesia de Cristo Rey, pues veía que era la iglesia católica, pero están levantando las manos y gritando, y entonces pues era más sorprendente, ¿verdad? No se hacía eso en la iglesia. Y yo me salí de la iglesia Cristo Rey y voy a ver si es una iglesia católica, porque decía aquí, se me hacía como raro, ¿verdad? Entonces, él llegó allí así, se había alejado de Dios, vivía una vida moralmente mal, y cuando se acercó, una persona le dijo, oye, ¿no quieres que oren por ti? Y él dijo, sí. Y entonces dijo, acércate con este sacerdote. Y cuando se acercó con el sacerdote le dijo por su nombre, ¿a quién tienes que perdonar? Y él se sorprendió, ¿cómo que el Padre me dice por mi nombre? Y que en lugar de preguntarle, ¿por qué quieres que ore por ti? Le dice, ¿a quién tienes que perdonar? Y él inmediatamente volvió a su pasado y dijo, a ese pariente que había abusado de él sexualmente. El sacerdote impuso las manos sobre él y le pidió al Señor que derramara su poder para perdonar a esa persona que lo había herido. Él sintió la presencia del Señor tan fuerte que se fue de la iglesia a la casa con el compañero que vivía, le platicó su historia y le dijo, ya no voy a vivir así, porque yo quiero caminar por el camino que el Señor ahora me manda. Y fue tan impresionante para su compañero
que le dijo: llévame también al grupo. Y llegó al grupo, oraron por él y el Señor lo llamó, y ahora ese compañero es un sacerdote católico que vive una vida ejemplar. Pero fíjese que ahora él ora por otros jóvenes que han tenido el mismo problema que ellos, para que el poder sanador de Jesús llegue a su corazón y sane su orientación sexual para que sea la correcta. Qué hermoso es, ¿verdad? El perdonar, porque el jovencito lo que hizo en la oración fue perdonar a aquel pariente que había abusado de él sexualmente. Entonces vemos que para sanar hay que amar, para sanar hay que orar, para sanar hay que pedir perdón, pero para sanar hay que acercarnos a los sacramentos de sanación, que son el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la Eucaristía. Imagínense ustedes si nosotros con fe creyéramos como creía el pueblo de Israel cuando ellos se acercaban a la tienda de las reuniones, a donde estaba el arca de la alianza. Y ellos sabían que allí estaba la presencia de Dios y tenían tanto respeto que nadie podía tocar el arca de la alianza. Y el arca de la alianza contenía el maná, contenía los primeros 5 libros de la Biblia, que se llama el Torah, y contenía la vara de Aarón, símbolos de la presencia de Dios. Pero esta mañana aquí en el altar no había un símbolo de la presencia de Dios, sino que está Dios con nosotros. Y esta tarde en la Eucaristía Dios está con nosotros. Hermano, hermana mía, acércate a los sacramentos para recibir la sanación que el pecado, el odio, el rencor ha dejado en tu vida. Y cuando tú eres sanado y perdonado en el sacramento de la reconciliación, vas a ir a invitar a otros. No tengas miedo, porque el que te está esperando en el confesionario es Jesús, que quiere sanar tu corazón de la enfermedad que ha causado tantos males en tu vida. Y esa enfermedad se llama pecado, porque el pecado nos lleva a herir a los demás, el pecado nos hiere a nosotros mismos. El padre está ahí atrás y dijo que estaba ahí para confesar, ¿verdad? También un ratito. Ahí nos podemos acercar porque está Jesús compasivo, lleno de ternura, esperando que tú y yo vayamos a hablarle de lo que nos habló el Padre esta mañana, de esa herida más profunda que hay en nuestra vida, causada por el abuso sexual, causada por el divorcio, causada por el adulterio, causado por el robo, causado por la drogadicción. Jesús nos dejó un medio para ser sanados y liberados de nuestras heridas, y ese medio es el sacramento de la reconciliación. Y para alimentarnos, ¿se acuerdan lo que dijimos del bebé? Las 2 necesidades que tiene un recién nacido, ¿cuáles son? La necesidad del alimento y la necesidad de la ternura. Un niño, aunque le des mucha comida y no lo abrazas, no va a ser un niño sano. El Señor nos quiere alimentar con el pan bajado del cielo para que tú y yo tengamos una vida y vida en plenitud. Nos quiere acariciar con la caricia del perdón en el sacramento de la reconciliación. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Para que tu corazón no se haga de piedra, acércate, humíllate ante la presencia del Señor y preséntale al sacerdote lo que es tu vida, para que tu vida sea sanada y para que seas liberado del poder del mal. Nuestras familias pueden ser sanas si tú y yo tomamos la resolución de comenzar a manifestar el amor de Jesús con palabras sencillas, con caricias, con detalles que sanan las heridas que el desamor ha dejado en nuestra vida. Nuestras familias pueden ser sanadas si tú y yo nos ponemos de rodillas intercediendo ante el Padre, para que el Padre Celestial derrame la gracia de la sanación en las personas que nosotros amamos. ¿Están enfermos nuestros seres queridos?
Sí, vemos cómo reaccionan, vemos que se alejan de Dios. ¿Ustedes no lo ven eso? Que para ellos Dios no es importante, como que es un fastidio ir a la iglesia, ha faltado algo y el Señor quiere tocar nuestros corazones y tenemos que ganar esas gracias de rodillas ante Jesús sacramentado, pidiendo por nuestros seres queridos. Esta mamá que dio a su niñita en adopción y 50 años después, porque ella estuvo orando, el Señor le permite encontrarse con ella. ¿No es un acto maravilloso de amor de parte de Dios? ¿No es verdad esto? Ahora tenemos nosotros que ayudar a que sanen nuestras heridas a través del perdón. Las personas que te han ofendido, perdónales. Y a quien nosotros hemos ofendido, tenemos que pedirles perdón. ¿Hasta cuántas veces dijo Jesús? Hasta 70 veces 7. Y acercarnos nosotros al sacramento de la confesión y de la Eucaristía. Y por último, necesitamos nosotros ser personas de fe, que confiemos plenamente en que el Señor todo lo puede. Nos cuenta la Escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles que Pablo y Silas estaban orando en la cárcel y era tan fuerte su oración que hubo un temblor de tierra, tan fuerte que se abrió las puertas de la cárcel y se cayeron las cadenas de los presos y el carcelero pensó que se habían huido y él se iba a matar porque pensó, tengo que pagar la condena de todos, más vale que me mate. Pero Pablo le dice, no te hagas daño, estamos aquí. Y el Señor hoy a ti y a mí nos dice también, porque podemos tener pensamientos negativos, nos dice, no te hagas daño, yo estoy contigo. ¿Qué nos dice el Señor? No tengan miedo, pero tengan ¿qué? Tengamos fe en el Señor Jesús. Y el hombre pidió que le prendieran la luz para poder ver si estaban allí y se dio cuenta que todos estaban allí y se dio cuenta de que era una obra divina y le preguntó a Pablo y a Silas, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Tal vez tú y yo hoy tenemos que preguntarle al Señor Jesús, Señor, ¿qué tenemos que hacer para sanar las heridas de nuestra familia? Y Pablo le contestó, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y a ti y a mí nos dice el Señor en este año de fe, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Acuérdense que este año de fe es una invitación a una auténtica conversión y a una conversión permanente. Nos sigue llamando el Señor a vivir el mandato del amor y alejarnos del odio, del resentimiento, del engaño, de la mentira. El Señor quiere que tú y yo probemos qué bueno es Él y que toda nuestra confianza esté puesta en nuestro Señor. Por medio de nuestra fe, Señor, yo creo tú puedes hacer maravillas. Te entrego esta situación, te entrego esta herida, tú sánala, Señor, porque Él dijo que para eso había venido, para sanar a los enfermos y liberar a los cautivos. Jesús está aquí para sanarte a ti y para sanarme a mí. Entonces, por último, el Señor quiere que seamos agradecidos. Tenemos la historia de los 10 leprosos que gritaron a Jesús para que los sanara, y Jesús les dijo, vayan y muéstrense a los presbíteros. En el camino se dieron cuenta que estaban sanos y nada más uno, que era un extranjero, volvió, se puso de rodillas delante de Jesús y le dio gracias. Y el Señor quiere que tú y yo, que vamos a hacer o estamos siendo sanados por Jesús en este retiro, que no seamos ingratos. Se sanan las personas con la gratitud. Qué bonito cuando una persona viene aquí al frente, como han venido las personas que invitamos a predicar, y nos platican cómo Jesús obró en su vida.
vida, y entonces se aviva en nosotros la fe y la confianza, y dice uno, si lo hizo en ella, el Señor lo quiere hacer en mí. El leproso se acercó y le dio gracias al Señor. Que tú y yo, al terminar el retiro mañana, nos pongamos aquí al frente y le demos gracias compartiendo nuestro testimonio de vida, porque cuando tú compartes lo que el Señor ha hecho en ti, otras personas tienen la oportunidad de acercarse a Él. Entonces, los medios de sanación son la caridad. Los medios de sanación de las heridas de la familia es la oración. Medio de sanación, el perdón. Medio de sanación, los sacramentos. Medio de sanación, la fe y la acción de gracias. Se puede sanar. Pongámonos de pie y pongámonos en la presencia amorosa de Jesús para decirle en esta tarde: aquí estoy, Señor, aumenta en mí la fe. Señor Jesús, tú eres el Rey, el Señor, el Salvador. Tú conoces las heridas que hay en nuestra vida. Conoces la ingratitud, conoces cómo nuestro arbolito de la vida, sus raíces han sido alimentadas de desamor, de veneno, de golpes, y el tronco es débil y desvalorizado y se siente culpable, porque los frutos que da nuestro árbol es el alcoholismo, las adicciones, la ira y la codependencia. Pero tú puedes sanar, Jesús. Nosotros lo creemos firmemente. Tú estás lleno de ternura y de amor para tus hijos e hijas. Y en esta tarde, Señor, te pedimos que pongas tu mano sanadora en el corazón y la vida de cada uno de nosotros, tus hijos e hijas, que estamos hoy aquí en tu presencia. Señor, Salvador y Redentor, ten misericordia de cada uno de nosotros y sana las heridas que hay causadas por el desamor, causadas por la falta de oración, por la falta de fe. Te entregamos, Señor, las enfermedades de nuestra familia. Y yo te invito a que tú pienses un momentito en esa persona de tu familia que está enferma. Que tú pienses un momentito a quién has herido en tu familia. Dale al Señor esa persona a quien tu desamor ha herido su corazón. ¿Por quién has deseado haber podido hacer algo más? Entrégaselo a Jesús y pídele la gracia de poder hacerlo. Piensa, ¿quién te hirió a ti o a otros? ¿De quién heredaste patrones destructivos como el perfeccionismo, el temor a la confrontación, el mal genio, la tacañería, el alcoholismo? ¿Cuáles fueron las personas menos amadas de tu familia? ¿Y quiénes en tu familia murieron sin haberse sentido queridos? Pon esa persona en las manos de Jesús y dile que le quieres, y dile a Jesús que le trate con ternura, con compasión y con cariño y le envuelva en su amor. ¿Quiénes en tu familia fueron desconocidos o no deseados? ¿Qué bebé en tu familia vivió, pero mamá hubiera querido abortarlo?
¿Quién en tu familia se ha visto involucrado en el ocultismo y está atado por los lazos de Satanás? Pídele a Jesús que Él rompa cadenas, quite cerrojos. ¿Cuáles miembros de tu familia le han dado mayores dones y vida? Señor, ponemos estas personas en tus manos. Son nuestros seres queridos a quien nosotros amamos o creíamos amar, a quien nosotros hemos herido y que nos han herido. Queremos pedirte que nos perdones y que nos enseñes a perdonar. Queremos pedirte que no nos dejes de amar y que nos enseñes a amar. Queremos pedirte, Señor, que rompas en nosotros cerrojos y ataduras y que nos enseñes a liberarnos del poder de las tinieblas. Aquí estoy, Jesús, sáname, Señor, pues hoy quiero vivir. Dame de tu amor. Sin ti no puedo yo vivir. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca mi corazón y llénalo de tu amor. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme.
que estamos aquí. Arranca de raíz odios, rencores, resentimientos. Destruye la raíz del alcoholismo, de la ira, de la codependencia, sanando nuestras raíces, llenándolas con el fuego de tu amor. Hoy, Señor Jesús, aquí estamos para que tú nos sanes, para que tú nos liberes, para que tú hagas de nosotros nuevas criaturas. Gracias, muchas gracias, mi Jesús. Sáname, Díselo al Señor. hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Si está aquí un miembro de tu familia, tu esposo, tu esposa, yo te invito a que te acerques. Tú encuentra en tu corazón que es la palabra más apropiada. Te amo, perdóname o te perdono, o simplemente hacer una caricia en la cara, o tomarle de la mano, mirarle a los ojos, sonreírle, pero que ese gesto o esa palabra comunique que tú quieres ser un instrumento de sanación para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos. Tomemos este momento, y los que vienen con un pariente, y si no, con una persona con la que tú veniste, compañera, amiga, mostrar ese signo de amor, de perdón, un abrazo, un beso, un darse la mano con afecto, o decirse una palabra que a lo mejor es propia en este momento, de decirle perdóname, o decir te amo. Acérquense, dense ese abrazo de paz. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Para cuando Cristo venga, para cuando
vamos a tomar un pequeño descanso. Prepararon ahí un pan, café, si gustan. Y también para que vayan un ratito, si quieren ir a visitar al Señor,